Muy buen día, queridos hermanos. Un saludo muy afectuoso para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga abundantemente. Escuchemos el relato del Santo Evangelio de hoy, 7 de diciembre. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Y les dijo: Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos. Enseñaba en las sinagogas. Las sinagogas son las casas de oración, las casas de reflexión de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, donde los judíos se reunían cada sábado. Jesús, hermanos, recorría todas las ciudades, pero no solamente las grandes ciudades de aquel tiempo, sino todas las poblaciones y caseríos. Para eso vino, según sus palabras. Cristo no tenía descanso. Cristo se dedicó a anunciar el Evangelio del reino a todas las personas, y de eso iba dando lección y constancia a cada uno de sus discípulos. Y la actitud, hermanos, de Cristo al ver a las multitudes era una actitud de compasión. Y la compasión, hermanos, designa un sentimiento que viene de lo más profundo del ser de una persona. La compasión designa el sentimiento, en este caso, el sentimiento paternal de Dios ligado al amor. Y es Jesucristo quien encarna esa compasión divina y la demuestra con hechos y palabras. El Señor sentía compasión porque veía a las ovejas desamparadas como ovejas sin pastor, y realmente no tenían pastor. Las ovejas representan a los hijos de Israel. Eran ovejas perdidas, descarriadas, confundidas, que no van por el buen camino hacia los pastos abundantes y los manantiales de agua fresca. Porque hasta ahora los que eran directores del pueblo, los encargados de conducir a los israelitas, eran los escribas, los fariseos y los saduceos, gente más preocupada por enseñar sus tradiciones y costumbres que ellos habían inventado en lugar de la palabra de Dios transmitida desde antiguo. Eran personas que, lejos de encaminar a las ovejas por el buen camino, las descarriaban. Por eso es Cristo el que siente compasión. Es Cristo el que se va a erigir ahora como el pastor de esas ovejas perdidas. Él es, desde ahora ya,
el buen pastor. Entonces el Señor le dice a sus discípulos, vean que la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. La cosecha representa a la gran cantidad de personas que necesitan escuchar la palabra de Dios, y los trabajadores son los predicadores del mismo Evangelio. En efecto, estimados hermanos, el Evangelio tiene que llegar a muchas personas que aún la desconocen. Hay familias completas, hay un sinfín de personas en particular, hay incluso regiones o naciones enteras que necesitan escuchar la palabra de Dios. Cristo, hermanos, está realmente preocupado por las ovejas. A Cristo le interesa que escuchen la palabra de Dios, porque el anuncio de la palabra de Dios es, por mucho, la primera de las acciones del Señor. Sin embargo, no solamente el Señor ve la necesidad espiritual, el Señor también ve la necesidad material de sus ovejas. Por eso, llamando a sus apóstoles, les dio poder de expulsar a los espíritus impuros, curar toda clase de enfermedades y dolencias. Veamos, hermanos, que curar todas las enfermedades y dolencias es un bien que favorecía a todas las personas, porque no hay nadie que haya venido a este mundo que no haya experimentado un dolor o una enfermedad. Pero esta expresión insistente de Cristo, rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos, es, hermanos, una necesidad absoluta, porque hacen falta muchos, pero muchos laicos comprometidos con el anuncio del Evangelio. Porque tal parece que a algunos laicos no les ha caído el 20, no han logrado entender que su misión es evangelizar, que su misión es llevar el anuncio, el Evangelio a todas las personas. Se necesitan muchos laicos comprometidos seriamente con su fe, con la difusión del Evangelio. Pero también se necesitan muchos hombres y muchas mujeres consagrados y consagradas a Dios para este fin. Por eso también, así como debemos orar para que haya un laicado fuerte, potente, robusto para anunciar el Evangelio, también para que haya muchos y mejores sacerdotes, muchas y mejores religiosas. Orar por las vocaciones consagradas, hermanos, es una necesidad absoluta, es un consejo que viene directamente de Cristo. Por ello, no hagamos caso omiso. Estimado hermano que escuchas, ojalá que te decidas a promover las vocaciones sacerdotales, las vocaciones religiosas en tu familia. ¿No has pensado en la posibilidad de que uno de tus hijos, alguno de tus nietos, alguno de tus hermanos llegue a ser sacerdote? ¿O alguna de tus hijas, nietas o hermanas lleguen a ser religiosas? La promoción, hermanos, de las vocaciones consagradas es una tarea que atañe a toda la Iglesia en obediencia a lo que Cristo dice. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Hay que orar, hay que suplicar, pero también hay que promover de viva voz a los jóvenes, hombres y mujeres para la vida consagrada. El futuro de nuestra Iglesia Católica, hermanos, depende en gran medida de que haya más y mejores vocaciones consagradas, sacerdotes, religiosos y religiosas, de que haya mucho más laicos comprometidos con su fe. Predicar el Evangelio de Cristo, hermanos, es un derecho, es un deber que todo bautizado tiene. Por eso, estimado hermano,
Como decimos en el tiempo del Domingo Mundial de las Misiones, el mes de octubre consagrado a las misiones, o vas a predicar, o mandas a predicar, o ayudas a enviar. Es decir, tenemos que predicar, y si no, tenemos que enviar a alguien a predicar, y si no, tenemos que ayudar con nuestras oraciones y nuestros donativos monetarios para aquellos que van a predicar el Evangelio en el extranjero, en lugares apartados. Cristo da poder a los apóstoles de curar toda enfermedad, no algunas, toda enfermedad, de expulsar a los demonios y hasta de resucitar a los muertos. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo no solamente los hace partícipes de su misión, sino también del poder del Espíritu Santo. Porque los milagros corroboran que la evangelización es cosa de Dios, que el anuncio del Evangelio está respaldado por el poder, por la fuerza de Dios, Espíritu Santo. Que al escuchar estas palabras de Cristo, hermanos, primero, como hemos escuchado, nos sintamos también objeto de la misericordia de Cristo. El Señor por encima de todo nos ama. El Señor por encima de todo siente compasión por nosotros, porque también a veces andamos como ovejas perdidas, descarriadas y confundidas. Y en segundo lugar, tomemos en serio nuestra responsabilidad de orar por los sacerdotes, por las religiosas, por los religiosos, por laicos comprometidos y en llegar a ser parte de esos anunciadores del Santo Evangelio de manera decidida y determinada. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Por favor, compartan y denle like a este video. Déjenme en sus comentarios las intenciones por las que desee que pida en la Santa Misa. Muy feliz día, queridos hermanos.